platicar de las ramas de la química. De hecho, las mencionamos, ¿no? Y dijimos que íbamos a comentar un poquito sobre esto. ¿Qué más les iba a decir, chicos? Pues nada, primero que nada, buenos días, ¿no? Buenos días a todos. Qué bueno verlos aquí. Entonces, chicos, de los que van para el área de química, ¿alguno les interesa algo relacionado con esto? ¿O alguien? Es el momento en el que alguien que va al área de química hace las preguntas necesarias del área de química, ¿no? Es cuando dice, oiga, profe, ¿y si yo me quiero dedicar a esto, en qué voy a trabajar? O, oiga, profe, si yo quiero, no sé, hacer alimentos, ¿dónde voy, no? ¿O a dónde me voy? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre las ramas de la química, muchachos? ¿O alguna que les llame la atención en peculiar? Si yo no hubiera estudiado metalurgia, yo creo que hubiera estudiado astroquímica. La astroquímica está bien chida. De hecho, está mucho de moda porque estos cuates, los astroquímicos, son los que checan la composición de los exoplanetas. Entonces, por medio obviamente, de los telescopios y obviamente de varios sensores que utilizan ellos, y obviamente también de misiones no tripuladas que se han enviado al espacio, pueden saber, pues, más o menos la composición química, ya sea de exoplanetas o de otras cosas que estén en el universo, ¿no? Sabemos que con el nuevo telescopio James Webb, pues vamos a tener la posibilidad de ver hasta en el tiempo, ¿no? Dicen. O sea, literalmente sí, ¿no? Pero no como la gente lo piensa, ¿no? O sea, no es como que vayas a ver a tu abuelo siendo un bebé, ¿no? Desde el James Webb, ¿no? O sea, es algo muy diferente, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, no hay dudas con esta parte de las ramas de la química. Vamos a seguirle porque hay bastantes cosas que ver. Bastantes cosas, ¿va? Muy bien, muchachos. Hay que definir antes de cualquier cosa, qué onda con lo que es materia, masa y peso. Esto lo van a ver en física, pero es importante que nosotros lo definamos de una vez porque luego me andan confundiendo esos conceptos que no son totalmente diferentes, van relacionados, uno va de la mano del otro, pero sí cambia, ¿no? Entonces, vamos a ver rapidísimo esto, ¿no? Recordemos, muchachos, que el concepto materia, ojo, ¿por qué voy a hablar de esto? Porque, bueno, recordemos que toda la materia que existe en el planeta Tierra, chicos, bueno, está compuesta de átomos. Estos átomos están hechos de los diferentes elementos que conocemos. Y pues bueno, nosotros debemos saber de qué está compuesta esa materia, ¿no? De la que estamos platicando exactamente. Entonces, hay que recordar, muchachos, que es un concepto de física. Obviamente también lo vemos en química tantitito, que es que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y puede percibirse por nuestros sentidos, ¿sí? Esta es afectada por la gravedad y la inercia, ¿vale? Está parpadeando aquí mi foco que compré. Espero no fracase como la semana pasada, si no va a ser un fail y va a ver todo oscuro, ¿no? El profe de las sombras, ¿no? Muy bien. Masa. Ok, chicos, ya quedamos. Entonces, materia va a ser eso que ocupa un lugar en el espacio, ¿va? La masa, ¿qué onda? La masa, chicos, es una magnitud que cuantifica como tal esta materia, ¿sí? La medida general de la masa o la medida universal de la masa la vamos a tener nosotros en kilogramos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si nosotros no podemos cuantificar la materia si no hablamos de masa, ¿sí? Es la forma en la que nosotros vamos a cuantificar esta materia. ¿A qué me refiero con cuantificar? Pues a darle ciertos valores, ¿no? Ya darle una unidad de medida, por así decirlo, ¿no? Ojo, esto no debe confundirse con el peso, muchachos. Recuerden que el peso es un vector fuerza, ¿sí? Entonces, son tres cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es materia, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Otra cosa es masa, ya cuando esta materia la cuantificamos y que está, ya con un sistema internacional de unidades, nosotros ya lo llamamos masa y se mide en kilogramos, ¿vale? Y por otra parte, tenemos al peso. El peso, chicos, recuerden que es un vector, ¿sí? El vector W, que bueno, como tal va hacia el centro de la Tierra siempre, ¿no? No importa la inclinación que nosotros tengamos en un plano. Esto lo van a ver en física más adelante, pero aquí en química es importante que nosotros sepamos, ¿no? Para que no confundamos los nombres, ¿no? Ahora sí que los conceptos, porque luego muchas veces decimos, oiga, ¿y cuál es el peso del cloro, no? ¿Cuál peso, no? ¿El peso de lo que pesa con vector peso o el peso molecular, no? Entonces, recuerden, chicos, que están a un paso de convertirse ustedes en profesionales, y entonces tienen que desarrollar un lenguaje más propio, ¿sí? Un propio de su carrera y de, bueno, todo el lenguaje general de las materias que ustedes deben de conocer como tronco común, ¿sí? Entonces, esto es principalmente para eso, ¿va? ¿En qué unidades nosotros tenemos nuestro vector fuerza? En kilogramo masa sobre segundo al cuadrado. Esto, si recuerdan, y lo vimos la clase anterior, kilogramo en metro sobre segundo al cuadrado, que nos ejemplifica newtons, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de un vector fuerza, ¿sí? Entonces, obviamente lo vamos a hablar en nosotros en newtons. Esto lo van a ver en física con su buen profesor Irving. Es un gran sujeto, un gran maestro además. Pero esto les quede totalmente claro por ahí, ¿va? Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna duda con esta diferencia de estos tres conceptos, tanto materia, masa y peso? No. Muy bien, muchachos. Recuerden que estos son generalidades, ¿eh? Ahorita, como tal, yo les voy a decir en qué momento vamos a entrar con la química. Aquí ya entramos.
¿No, Eduardo? En peso tiene que ver la verdad, ¿verdad? Exactamente, exactamente, Eduardo. Entonces, el peso va a estar totalmente en función del planeta o en la posición de la Tierra en la que nos encontremos, ¿sí? Aquí, bueno, como tal, la altitud no influye tanto en la gravedad, ¿no? O sea, nada más cambia unos cuantos, vaya, muy poco, ¿no? Dependiendo de la altura en la que te encuentres del planeta Tierra. Pero ya si cambias de planeta, por ejemplo, tu peso no va a ser el mismo en Marte o en Júpiter, ¿no? Obviamente en Júpiter vas a tener tú un mayor peso debido a que la masa de Júpiter es mayor. Entonces la interacción se vuelve mayor, entonces la fuerza gravitatoria, bueno, me refiero a la interacción entre masas, o sea, entre la masa tuya y la masa del planeta Júpiter, ¿no? Entonces, cuando ocurre esa interacción, tú vas a tener un aumento de tu peso, obviamente, porque la gravedad ya es bestialmente más alta, ¿no? A diferencia de en Marte, ¿no? En Marte tú vas a sentirte más liviano, ¿no? Como que te sientes más flaquito, ¿no? Pues es precisamente por eso, porque tu peso es menor debido a la gravedad. Esto lo vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver nosotros, lo van a ver en física, en ley de gravitación universal, ¿sí? No sé si recuerdan más o menos esta parte, Eduardo. ¿O quedó Sí, la claro? gravitación y la física con todas las formas. Claro, recuerda, ¿cómo era la fórmula esta de gravitación universal? A ver si no me quemo, ¿sí? Es que la fuerza es la constante de gravitación universal por la masa 1 multiplicado por la masa 2 entre el radio al cuadrado, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos una interacción Creo que entre la dos distancia al masas, cuadrado. ¿perdón? Creo que la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado, ¿no? Sí, bueno, la distancia exactamente, distancia al cuadrado. Casi me quemo. Distancia al cuadrado, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, esta fórmula, recuerden que es bueno, de física y nos habla de esta interacción entre masas, ¿no? Entonces, esto define también bastante la parte del peso aquí en el planeta. Recordemos que aquí en el planeta Tierra nada más lo vamos a considerar como un vector, ¿no? Vamos a multiplicar la masa que nosotros tenemos por la gravedad, ¿no? Para nosotros obtener, pues, el resultado como tal, como un vector en newtons, ¿no? Recordemos que la masa está en kilogramos, mientras que la gravedad es una aceleración, ¿sí? Es un cambio de velocidad con unidad de tiempo, ¿sí? O por unidad de tiempo, ¿vale? Muy bien, muchachos. Si no hay más dudas de esta parte, vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a hablar ahora de las propiedades de los materiales. Aquí quiero hacer énfasis en lo que les comenté desde el principio del curso. Al principio del curso comentábamos que íbamos a ver la física desde un punto de vista macroscópico, de primera instancia, después íbamos a pasar al punto de vista atómico, ¿no? Entonces, chicos, ¿a qué me refiero con el punto de vista macroscópico? ¿O por qué nosotros nos interesa la química como ingenieros? ¿Para qué? O sea, ¿para qué demonios, no? Como ingenieros de toda la índole. Ya sea de índole perdón, de índole biológica, de índole vaya extractiva en cuanto a minas, vaya, ¿por qué nos interesa conocer nosotros las propiedades de los materiales? Bueno, todo material que se hace, muchachos, toda cosa que ustedes conocen, o sea, volteen a ver ahí a su casa, volteen a la derecha, volteen a la izquierda, y van a ver un montón de cosas, ¿no? Van a ver la sala, van a ver la mesa, van a ver su teléfono celular, van a ver por ahí la televisión de su casa, seguramente. Chicos, todo esto, todos estos materiales que se utilizan para hacer bueno, las cosas que nosotros utilizamos de manera cotidiana, nosotros debemos de calcular sus propiedades, obviamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podríamos hacer una de los materiales que nosotros vamos a poner, ¿no? En esta casa. Un ejemplo claro, no me gusta hablar del tema, pero siempre lo toco. Por ejemplo, el caso de la línea 12 del metro, ¿no? El caso de la línea 12 del metro es un caso en el que obviamente se utilizó el presupuesto para otras cosas, ¿no? No se utilizó para el material que estaba destinado. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros no ponemos un material adecuado para una construcción, en este caso, que estamos hablando de, de esta situación, pues pasa lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurrió, aunque suene tonto, ¿no? Se cayó el metro, ¿no? ¿Debido a qué? A que en este caso, más adelante vamos a platicar cuando estemos hablando déjenme les adelanto tantito, cuando estamos hablando del diagrama de esfuerzo de formación, vamos a platicar cómo es que se dio este metal o estas varillas, ¿no? Que estaban ahí puestas en este metro, ¿no? Entonces, para no hacer ahorita el cuento tan largo, porque vamos a hablar ahorita de todas estas propiedades, para eso a nosotros nos interesa conocer las propiedades de un material. Nosotros, ustedes como ingenieros que van a ser, o licenciados, vaya, no depende la carrera que ustedes vayan a elegir, si ustedes van por el lado de ser ingenieros, muchachos, recuerden que ustedes van a traer una gran responsabilidad sobre sus hombros, ¿no? Su cédula profesional está en juego, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, si una persona quiere ser ingeniero civil y quiere dedicarse a las obras públicas, pues él debe tener un compromiso muy fuerte, ¿no? En el que, pues, debe de estar consciente que si él no hace la obra pública bien, dejen ustedes el presupuesto, que se vaya a la cárcel o no, hay muchas vidas en juego, ¿no? O sea, nosotros no podemos, como ingenieros, poner en riesgo la vida de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si por ejemplo, ¿no? Ustedes trabajaron en esa obra y los cachan que ustedes fueron los que no hicieron bien la obra, ¿no? Por X o Y motivo.
pues la autoridad cae sobre ustedes, ¿no? Y nada más les quitan la cédula profesional y nunca más pueden trabajar como ingenieros, ¿no? Entonces, por eso es importante, muchachos, que conozcan todo esto, ¿no? Sea la índole a la que se vayan a dedicar. Si ustedes van para la índole electrónica, pues bueno, ¿de qué está hecho mi microprocesador, ¿no? ¿De qué materiales están hechos, ¿no? ¿Qué temperaturas aguantan, ¿no? Por eso ahí en Batis es muy común que se les quemen los circuitos, ¿no? Porque luego no saben hasta qué voltaje aguantan o hasta qué temperatura aguantan, ¿no? Ahí andan con los protoboards todos quemados, ¿no? Entonces, es debido a eso, chicos, que ustedes deben de saber las propiedades con lo que están trabajando, ¿sí? Ahora, ¿qué propiedades nosotros tenemos en el universo que nosotros podemos captar? Nosotros podemos dividirlas primero en dos grupos, como propiedades intensivas y propiedades extensivas, ¿sale? Esto, chicos, es totalmente relacionado con la cantidad de masa presente, ¿sí? De hecho, aquí lo dice, vean, las propiedades intensivas, por su parte, nos dicen que nos ayudan a distinguir a unas sustancias de otras parecidas, pero, ojo, no dependen de la cantidad de materia presente, ¿sí? Ahorita vamos a platicar de esto, ¿sí? No dependen de la cantidad de materia presente. Por su parte, las extensivas, ahorita platicamos de estas, ¿sí? Por su parte, las extensivas, muchachos, también, ¿no? Aquí el caso es que aquí sí va a depender la cantidad de materia, ¿sí? En el caso de las propiedades extensivas. Esta es la primera clasificación que le vamos a dar, muchachos, porque aparte ahorita le vamos a dar la clasificación a las propiedades como físicas, químicas y mecánicas, ¿va? Ya se apagó mi lamparita. No te apagues, por favor. A ver. Ya se prendió otra vez. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a platicar primero de las propiedades intensivas y por qué no dependen de la cantidad de materia. Bueno, las intensivas, muchachos, como tal, tenemos a la densidad, tenemos por acá a la dureza, tenemos solubilidad, viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición. Ok, ¿por qué estas propiedades? Hay más, pero vamos lo que me interesa es que ustedes sepan cómo es que se clasifican como intensivas. Porque ya una vez que ustedes saben cómo es que se clasifican como intensivas, se vuelve muy intuitivo saber cuál es propiedad intensiva y cuál es extensiva. A ver, ¿por qué nos dice que no dependen de la cantidad de materia estas? Porque, bueno, imagínense que nosotros agarramos un cubito de acero, de una varilla enorme, ¿sí? Y lo metemos a calcular las propiedades tanto de densidad como de dureza, o sea, lo metemos por diferentes técnicas por ahí, y la calculamos densidad, dureza, solubilidad. Bueno, la varilla completa va a tener exactamente las mismas propiedades intensivas que el pequeño cubito. ¿Esto por qué? Porque son propiedades que no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? O sea, la densidad de un material es igual tanto en la varilla grande como en el pedacito de cubo, ¿no? Recordemos el concepto de densidad. La densidad, ¿qué era, chicos? La masa sobre el volumen, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hablar que la densidad es una unidad que nos representa la cantidad de materia que hay en un espacio tridimensional, ¿no? Entonces, nosotros no estamos hablando que esto nos involucre la cantidad de materia presente. ¿Por qué? Porque estamos hablando nada más de densidad. Al igual que la dureza, ¿no? La dureza que yo, por ejemplo, si yo hago una prueba Roswell C, si yo hago una prueba de dureza de otro tipo, una Vickers, por ejemplo, y yo idento mi cubito de metal, y aparte yo idento la varilla completa, las dos van a tener la misma dureza. ¿Por qué? Porque es el mismo material, chicos, ¿sí? Entonces, estas propiedades, si se dan cuenta, no dependen de la materia presente. O sea, yo puedo tener 1 kilo de algodón y 2 gramos de algodón y van a tener las mismas propiedades, ¿sí? Porque es el mismo material. No sé si me doy a entender. Al igual que la solubilidad, viscosidad, el punto de fusión y el punto de ebullición, ¿no? Simplemente lo podemos ver con los aceros, ¿no? O sea, mi acero pequeñito, el pedacito de acero que yo haya cortado, igual se va a fundir a 1500 grados que mi acero en la varilla completa, ¿no? De la misma manera, no va a cambiar, ¿no? Porque sea más pequeño, ¿no? No significa que se vaya a fundir más rápido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Igual si yo tengo 1 litro de agua y tengo 5 litros de agua, obviamente va a tardar más en que alcance la temperatura de punto de ebullición, ¿no? Pero las dos aguas van a ebullir a 100 grados, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué digo que va a tardar más en calentarse, por ejemplo, los 10 litros de agua? Porque pues, tenemos más masa presente y hacer que más masa presente tenga esa misma temperatura, pues tarda más tiempo, ¿no? A que si yo tengo 1 litro calentando, ¿sí? Pero al final de cuentas, las dos aguas se van a bullir a la misma temperatura, ¿sí? No cambia, a pesar de que la cantidad de materia cambia, no cambia esta propiedad, ¿sí? Estas son las propiedades intensivas, chavos. Por lo tanto, las extensivas sí dependen de la materia, ¿sí? Como por ejemplo, es la masa, el volumen, el peso, la longitud, ¿sí? Obviamente, pues mi pequeño cuadrito de acero no va a ser comparado con la varilla de 5 metros, ¿no? Aquí en las propiedades extensivas, si nos vamos a longitud, pues sí va a haber un cambio, ¿no? ¿Sí? Pero ya si nos vamos a propiedades intensivas, que dependen totalmente del material del que estamos hablando, ahí no va a ser, ¿no? Igual en el caso de la inercia, porosidad, impenetrabilidad, divisibilidad, ¿no? También en este caso.
pues depende totalmente de la cantidad de materia que nosotros tengamos, ¿no? Porque, por ejemplo, un cubito de 2 metros de cúbicos, ¿no? Imaginemos, nosotros si lo metiéramos a una propiedad de divisibilidad, pues obviamente no sería comparada con un cubo tal vez de 5 metros cúbicos, ¿no? Porque pues, tendríamos más posibilidad de dividir eso en más partes, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí existe alguna duda, chicos. Recuerden que esta es una primera clasificación que se les dan a estas propiedades. Déjenme, le tomo mi cafecito. ¿Hay dudas? No, Muy bien, chicos. ¿Cómo están? ¿Ya se durmieron? No se duerman, ¿eh? Se siente feo cuando se duermen tus alumnos. Igual párense, porque luego cuando están allá acostados, estamos ahí con medio cuerpo ahí en la cama, no, el cerebro no funciona igual, ¿eh? Eso está comprobado. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente clasificación de los materiales, bueno, de las propiedades, más bien de los materiales, que van a ser propiedades físicas, químicas y mecánicas. A ver, rapidísimo, vamos a hablar de propiedades físicas, que son las que vamos a comenzar y son las que vamos a ver hoy, y espero terminar el día de hoy con estas propiedades físicas, porque sí son un chorro, ¿sí? Entonces, a ver, las físicas, muchachos, vamos a ver lo que dice ahí. El comportamiento del material bajo la acción de agentes físicos como el calor, la electricidad, el magnetismo o la luz, es relacionado totalmente a las propiedades físicas, ¿vale, muchachos? Todo esto, todas las propiedades que involucren calor, electricidad, magnetismo o propiedades ópticas como la luz, involucrar a las propiedades físicas. Y ahorita las vamos a nombrar, sí, para que igual ustedes identifiquen estas propiedades físicas. ¿De qué manera les pueden preguntar esto en el examen? Ya sea que les pregunten el concepto, estos que ven aquí, o sea, el concepto así escondido, ya saben, ¿no? De que la capacidad de un material para dividirse en láminas, ¿cuál es, no? Ya les ponen ahí las opciones, ¿no? Entonces, por eso es importante que veamos esto. En otras ocasiones les ponen a relacionar columnas, ¿no? Les ponen ahí varios, como 3, 4 conceptos y les ponen acá los incisos, ¿no? Y se les ponen a relacionar ahí las columnas con las propiedades físicas o mecánicas, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con esta parte, chicos, porque, bueno, a final de cuentas son conceptos que luego se nos van, ¿no? Se nos olvidan porque no, dejen de que no los memoricemos, que no los comprendemos, ¿sí? Soy más de la idea de comprender las cosas antes de memorizarlas, porque memorizar, pues puedes memorizar cualquier cosa, ¿no? Pero si la comprendes al 100%, ahí donde cambia, ¿no? Es la diferencia. Muy bien, muchachos. Entonces, de propiedades físicas, nosotros podemos dividir propiedades eléctricas. Estas las van a ver en física, ¿sí? Las propiedades eléctricas, cuando vean por ahí ley de Ohm y todo esto. Nosotros los vamos a ver más adelante con propiedades. Vamos a ver una pequeña repasada con lo que son los materiales superconductores y los semiconductores. Vamos a hablar nosotros de eso aquí. Y bueno, aparte, las magnéticas van a tener un capítulo completo en física de magnetismo, electricidad de magnetismo. Propiedades ópticas, esto lo van a ver también en física. Sí, obviamente estamos hablando de propiedades físicas, todo se va a ver aquí en física. Y propiedades térmicas también van a ver ahí un poquito, ¿no? De propiedades térmicas, ¿vale? Principalmente aquí en química vamos a ver termodinámica, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a tocar algunos temas que tengan relación con estas propiedades térmicas, ¿va? Muy bien, muchachos. En cuanto a propiedades químicas, todo lo que vamos a ver aquí en la materia van a ser propiedades químicas. Por eso aquí en esta pequeña parte nada más hablo yo de oxidación o la corrosión, que bueno, son más o menos cosas. Como tal, chicos, les repito, propiedades químicas pues, va a ser todo lo que vamos a ver, ¿no? Las propiedades periódicas que hay en la tabla periódica, las propiedades de cada uno de los elementos. Entonces, de propiedades químicas, no podríamos enlistar aquí algo general, ¿no? O sea, voy a hablar de estas dos pequeñas cosas porque, bueno, aquí en esta parte del temario, puedo yo enfocarme en hablar tantito de oxidación y corrosión como propiedades químicas. Sí, pero no significa que sean las únicas que hay, ni mucho menos, ¿sí? Porque todo lo que vamos a ver van a ser propiedades químicas a final de cuentas, ¿no? Cuando empecemos a platicar de tabla periódica, ¿ok? Y bueno, chicos, aparte tenemos propiedades mecánicas que entran también en la categoría de propiedades físicas, pero bueno, aquí la diferencia es que cuando nosotros estamos sometiendo a un cuerpo o a una masa, depende del caso, a una fuerza o a un desplazamiento, o sea, que nosotros le estemos ya metiendo una fuerza o que nosotros le estemos empujando o comprimiendo, o no sé, ¿no? Depende del caso. Ahí nosotros ya vamos a calcular propiedades mecánicas. Estas son las propiedades más importantes a nivel industrial, chicos. Si ustedes planean trabajar a nivel industria, ya sea en una industria automotriz, ya sea en una industria de alimentos, ya sea en una industria de otra índole, ¿no? De construcción, de bla, bla, bla. Ustedes deben de saberse de memoria estas propiedades mecánicas, ¿no? ¿Debido a qué? A que, bueno, si el ingeniero de planta o el ingeniero que está encargado en esa industria no conoce las propiedades de su proceso o no conoce las propiedades de cómo podría, por ejemplo, si este ingeniero está produciendo, no sé, ¿no? Se me ocurre ahorita lámina de aluminio,
y que el ingeniero no sepa cuál es su límite máximo para comprimirse y que no sepa, vaya, otros parámetros, pues te indica que es un ingeniero que no tiene ni la menor remota idea de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, tengan cuidado, chavos, prepárense bien, recuerden que a lo que ustedes se quieren dedicar, así eso que ustedes tienen en su cabeza y que se quieren dedicar, allá afuera hay una persona que ya lleva 20 años trabajando de eso, ¿no? Y cuando ustedes salgan van a competir con esa persona. No es para espantarlos, ni es para que digan, ay, qué miedo, ¿no? Ya no quiero estudiar. No, es para que se pongan al nivel, ¿no? Si ustedes quieren jugar en el Real Madrid, pues tienen que ponerse a la par, ¿no? Tienen que jugar y tienen que entrenar como los jugadores del Real Madrid, ¿no? Si ustedes quieren, vaya, otra analogía tonta, ¿no? Si ustedes quieren jugar a la par de la gente que ya ahorita tiene trabajos, y luego, si ustedes se quieren ir al extranjero y quieren emparejarse con la gente que está en el extranjero, pues trabajen en ello, chicos, ¿sí? Todo esto no lo ignoren, no estén dormidos ahorita, ¿no? Si ustedes están dormidos en este momento, ojalá se les esté perturbando su sueño. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de propiedades mecánicas, muchachos, que bueno, ya platicamos que también entran en propiedades físicas, ¿no? Pero bueno, aquí las vamos a clasificar principalmente como mecánicas, como una pequeña rama aquí de la física, para nosotros involucrar qué es lo que ocurre cuando nosotros aplicamos una fuerza, ¿vale? Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a hablar de estas propiedades mecánicas. Aquí, por favor, pongan mucha atención, porque les repito, son conceptos que sí les preguntan, vaya, les vienen preguntando esto desde que hicieron el examen de Comipems, ¿no? Desde que hicieron el examen de ingreso a la preparatoria, pero pues a final de cuentas son temas de interés común, ¿no? Que se las vuelven a preguntar a final de cuentas, ¿va? Entonces, a ver, vamos a ver rapidísimo. Primero que nada, cohesión, muchachos. La cohesión es la resistencia de las moléculas a separarse, ¿sí? Esta va a depender de las fuerzas intermoleculares que las mantengan unidas. Recordemos que nosotros tenemos 3 tipos de estados de agregación confirmados. Muchos dicen por ahí, oiga, profe, pero el plasma, ¿por qué el plasma no lo considera? No, en esta ocasión no, ¿sí? Todavía está en estudios. Igual tendríamos que involucrar otros estados de agregación, como lo es el punto cero, o sea, el punto más frío que existe, el bosón de Einstein, no me acuerdo cómo se llama esa cosa. Entonces, hablar de otros estados de agregación que todavía no están autorizados y 100% comprobados por la ciencia, nos hace entrar en un limbo de conocimientos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que nada más está comprobado hasta el momento y que obviamente va a venir en su examen, ¿no? Para que nos metemos ahorita en discusiones que no. Muy bien, muchachos. Recordemos que nosotros podemos tener estados de agregación ya sea en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso. Esto va a cambiar dependiendo, pues obviamente, las fuerzas intermoleculares que haya entre cada uno de los estados de agregación. Vamos a poner el ejemplo con el agua, ¿no? Yo puedo tener un cubito de hielo, ¿sí? Este cubito de hielo, muchachos, pues, ¿qué va a ocurrir con este cubito de hielo? Que va a tener todas sus moléculas bien pegadas y bien juntas, ¿no? ¿Esto por qué? Porque está en estado sólido, ¿sí? Entonces sus fuerzas intermoleculares van a ser muy fuertes, ¿sí? Van a ser extremadamente fuertes. Eso es lo que lo va a mantener unido, ¿sí? Eso es lo que lo va a mantener totalmente unido y en forma cúbica. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos el agua en estado líquido? Pues bueno, este líquido se va a acoplar al recipiente o al molde en el que yo lo tenga contenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus fuerzas de cohesión, a pesar de que son muy intensas, o sea, nosotros no podemos agarrar y separar una molécula de agua con la mano. O sea, son muy intensas sus fuerzas de interacción. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Que se van a moldar, ¿no? O sea, van a tener una menor intensidad en cuanto a sus interacciones moleculares que el sólido, ¿no? Pero al final de cuentas va a seguir siendo bastante alto. ¿Qué pasa con el gas? Bueno, los materiales o como tal, todos los compuestos que se encuentran en estado gaseoso, chicos, vamos a tener que las moléculas van a estar muy dispersas, ¿no? Las moléculas, pues, como tal, no van a tener un orden, van a estar totalmente, vaya, no unidas, ¿no? Como se podría decir. Un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, no sé si han visto cuando una persona o, por ejemplo, cuando un olla express, ¿no? Está ya sonando, ¿no? Que sale el vaporcito este de agua, ¿no? ¿Qué pasa con este vapor que está en estado gaseoso? Ustedes lo pueden percibir cuando va saliendo, ¿no? Porque está junto, ¿no? Está ahí, digamos, en una pequeña aglomeración. Pero ¿qué pasa cuando pasa una corriente de aire? Pues lo va a separar, ¿no? Sin ningún tipo de problema y pues ya después de menos de 10 segundos van a dejar de ver esa nube de vapor, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando una persona fuma, si ustedes se dan cuenta qué pasa cuando exhala el humo del cigarro, ¿no? De lo que sea que esté fumando. ¿Qué es lo que pasa? Que este humo lo que va a ocurrir es de que igual, ¿no? Cuando sale todo junto, sus fuerzas intermoleculares van a ser bastante altas, pero cuando se empieza a disipar con el aire, pues este humo se empieza a separar, ¿no? Entonces, por eso decimos que el gas tiene una fuerza o los gases más bien tienen fuerzas intermoleculares mucho más bajas, ¿vale? Esto lo podemos ver con esto, me voy a adelantar tantito.
Creo que no lo tengo sí lo tengo aquí en esta presentación. Bien, chicos, aquí se puede ver, esto lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a platicar ya un poquito de la separación de mezclas, que veamos ya mezclas y separación, pero lo voy a adelantar también para que vean, se ve más o menos así, o sea, un estado líquido, chavos, se ve de esta manera, ¿no? De hecho, aquí están los cambios de agregación, lo pueden ver, ¿no? O sea, el cambio de agregación de líquido a gas lo vemos como una evaporización, ¿no? Al revés, cuando ocurre de gas a líquido, vemos una condensación, ¿no? Esto pasa en las nubes todo el tiempo, ¿no? Cuando llueve, ¿vale? ¿Qué más, chavos? Bueno, cuando pasamos nosotros, por ejemplo, de un estado sólido, que tenemos las fuerzas intermoleculares ahí muy unidas, ¿no? A un estado gaseoso, estamos hablando de una sublimación, ¿sí? Por ende, cuando nosotros hacemos el cambio de estado gaseoso a estado sólido, es una deposición, ¿sí? Y por su parte, o una sublimación inversa, ¿no? A veces se le llega a llamar así, ¿no? Y bueno, por su parte, cuando nosotros estamos cambiando de estado sólido a líquido, este es el que más se saben todos, ¿no? Estamos hablando de una fusión. Y de manera inversa estamos hablando de una solidificación, ¿vale? Entonces, vamos a regresar. No sé si existe alguna duda de esta parte, muchachos. Es un tema que han visto desde hace muchos años, ¿no? Pero tal vez alguno tenga alguna duda todavía. Algo que no se entienda de la ecuación, chavos, en cuanto a propiedades mecánicas. Profe, ¿y por qué los sólidos tienen esa fuerza, ¿no? Esa fuerza intermolecular, ¿no? ¿Por qué los metales no se separan y se derriten de la nada? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, chavos. Vamos a ver la estructura cristalina que hay en estos. O sea, vamos a ver los tipos de interacción que hay, ya cuando estemos hablando de lo que ocurre, ¿no? Atómicamente. O sea, ya cuando nos ponamos a platicar de los átomos y los conozcamos a todos los elementos, vamos a ver cómo es que interaccionan entre ellos, ¿no? Lo vamos a ver de una manera ya más específica. Por eso es que ahorita no enfocamos en esa parte, ¿vale? Ahorita les repito, estamos viendo todo de manera macroscópica, ¿vale? Y cuando entremos a tabla periódica, ahí va a cambiar ya la cosa, ¿no? Porque vamos a ver todo desde el punto de vista atómico. Muy bien, muchachos, vamos a hablar ahora de dureza. ¿Qué onda con la dureza? Vamos a leer lo que dice. La dureza es la resistencia de un cuerpo a ser penetrado por otro. En algunos casos puede ser modificada, ya sea por aleaciones o por un tratamiento térmico que a veces se hace. Ahorita les platico de esto. Y bueno, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Pues bueno, va a ser la oposición que ejerce un cuerpo para no rayarse, ¿no? En pocas palabras. Bueno, muchachos, nosotros calculamos la dureza de los objetos. ¿Por qué? Pues por un resto de cosas, ¿eh? Aquí sí nosotros podemos hablar de muchas cosas por las cuales se calcula la dureza. Nosotros podemos calcular dureza para calcular módulos de Young, para calcular módulos de resistencia, dependiendo sea el material y dependiendo sea la aplicación, muchachos. Es muy importante la dureza en el campo de la industria, específicamente en el campo de la construcción. ¿Por qué? Porque todos los materiales deben de ir, ¿cómo decirlo? Etiquetados, sí, literalmente etiquetados como el tipo de dureza que contiene, ¿no? El tipo de dureza que lleva ese metal, ¿no? Tengan en cuenta que a veces hay construcciones que llevan aleaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, los edificios que ustedes ven en las grandes ciudades, en las grandes urbes, que, bueno, son edificios de 20 y tantos pisos, ¿no? De 40 pisos, ¿no? Estos edificios llevan como tal, vaya, todo el material de construcción se piensa para esa magnitud de esa obra, ¿no? Tengan en cuenta que no se va a hacer con el mismo material una casa que con el que se va a hacer un edificio de ese tamaño, ¿no? Obviamente, porque no va a resistir en la misma cantidad de peso, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros calculamos dureza, muchachos. ¿Cómo es que nosotros podemos calcular esto? Por ejemplo, hay diferentes clasificaciones, como les comentaba hace rato. Nosotros podemos tener la clasificación de dureza en Rockwell B, en Rockwell A, en Rockwell C. Aquí nosotros vamos, ¿qué es lo que se hace aquí? Nosotros vamos a agarrar, por ejemplo, un pedazo de metal, que es para lo que más se utiliza aquí la dureza. Obviamente se utiliza para todo, también para polímeros, también para cerámicos. Los polímeros son los plásticos, chicos. Los cerámicos son todos los materiales que ustedes ven con cerámica, ¿no? Por ejemplo, su inodoro, ¿no? Por ejemplo, la taza con la que toman café, ¿sí? Estos son cerámicos, ya lo habíamos comentado, o si no, se los voy platicando. A todos estos materiales se les va a calcular por lo general dureza para saber qué tanto resisten o cuál va a ser su módulo de resistencia, ¿sale? Entonces, ¿cómo es que se calcula esto? Les repito, ya sea bueno, dependiendo del material, pues vamos a elegir el tipo de prueba, ¿no? Imaginemos que estamos con un metal y estamos haciendo la dureza Rockwell. ¿Cómo es que se hace esta dureza Rockwell, chavos? Lo que se hace es que, por ejemplo, si nosotros tenemos la superficie de nuestro metal, ¿no? Imaginemos que esta es la superficie de nuestro metal, ¿no? Y llega una bola ¿cómo se llama? De carburo de tungsteno, porque ese es el material con el que se identa la dureza. Carburo de tungsteno. ¿Cómo es que el carburo de tungsteno, profe? C, ¿no? No, bien sea W, ¿no? No, sí es WC, ¿no? Es WC, sí, porque es carburo de tungsteno, sí, o sea, wolframio, sí. Qué feo, ¿no? Que se escriba así.
Bueno, este material es uno de los más duros del mundo, de los más duros que existen. Obviamente por debajo o casi a la par del diamante. Sí, el diamante es el material más duro que existe, chavos. Esa puede ser pregunta de examen, grábensela, ¿sí? No hay material más duro o con dureza similar que un diamante. Recordemos que el diamante es un alótropo del carbono, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos alotropía. ¿A qué me refiero con esto? A que es carbono, literalmente. O sea, es otro acomodo, otro acomodamiento que el carbono tiene atómicamente, como red cristalina, ¿salen? Entonces, teniendo esto en cuenta, hay ocasiones que de hecho se identa la superficie del metal con una punta de diamante, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros identamos, por ejemplo, con una punta de diamante? Ya no hablemos del carburo de tungsteno. Lo que ocurre, chavos, es que nosotros, por ejemplo, identamos una pequeña porción, ¿no? De aquí del metal, ¿no? Entonces, dependiendo qué tanto, vaya, entre la punta de mi prueba, es la dureza que va a tener mi material, obviamente, porque si estar más adentro la prueba, pues indica que la dureza va a ser menor, ¿no? Obviamente, ¿sí? Vaya, se vería algo así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, más bonito y más derecho. ¿Sí? Entonces, chavos, por eso es importante que nosotros conozcamos la dureza, ¿sí? Entonces, la resistencia de todo cuerpo a ser penetrado. ¿Alguna duda con esta parte? ¿Nada? Nada, nada. No, Perfecto. profesor. No. Perfecto. Perfecto. ¿Todo bien? ¿Todo bien por ahí? Eso, durmieron. A ver, ahorita voy a hacer preguntas. Sí, todo bien. Ahorita voy a hacer preguntas al azar, ¿no? Como los profesores que los molestan, ¿no? Así como de, si no ponen atención, ahorita vamos a escoger a alguien al azar, ¿no? Bien cruel, ¿no? Muy bien, chavos. A ver, elasticidad y plasticidad. Voy a hablar de estos dos conceptos a la par. Siempre los confunden, no se confundan. son conceptos diferentes totalmente, pero que, bueno, comparten algunas similitudes, ¿no? Eso es lo que hace que a veces se vuelvan confundibles, ¿no? ¿Qué pasa con la elasticidad, primero que nada? Estamos aquí, ¿eh? No se confundan. Elasticidad. Dice ahí que es la capacidad de recobrar la forma cuando cesa la causa que lo deforma, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Qué pasa con algo que es elástico contra algo que es plástico? La plasticidad, como aquí dice, es la capacidad de adquirir deformaciones permanentes sin sufrir una rotura. A ver, chavos. Así clarísimo, fácil de diferenciar estos dos conceptos. Cuando nosotros hablamos de elasticidad, chicos, estamos hablando, por ejemplo, de una liga, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una liga? Nosotros la podemos estirar y si no superamos el límite de resistencia que tiene y la soltamos, pues va a regresar a su forma original, ¿no? Porque es una liga, comparte propiedades elásticas. Por su parte, ¿cómo podemos identificar un material que tenga propiedades plásticas? Un material así típico que tiene propiedades plásticas es la plastilina, ¿sí? La plastilina, tú la deformas y así como la deformas, así va a vivir, ¿no? O sea, si tú la dejas en forma de perrito, o sea, la plastilina va a vivir en forma de perrito toda su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene unas propiedades plásticas muy altas, ¿no? ¿Qué pasa por su parte con la elasticidad? La elasticidad, les repito, es como una liga, ¿no? O sea, la liga tú la puedes jalar, pero si la sueltas sin romper su límite de cedencia, porque si nosotros la estiramos de más, se va a romper, ¿no? Obviamente. Pero si nosotros no superamos ese límite y la soltamos, esa liga va a regresar a su estado original y va a poner un santo guamazo en mi mano, ¿no? Seguramente. Entonces, no sé si más o menos se ve esta diferencia entre elasticidad y plasticidad. Esto lo vamos a ver con el diagrama de esfuerzo de formación. Acá sí vamos a ver lo que va a ser la zona plástica y lo que va a ser la zona elástica, pero un poquito más adelante cuando veamos los tipos de esfuerzos, ¿va? Pero bueno, no hay dudas con elasticidad y plasticidad, chavos, creo que está muy sencillo, ¿no? Elasticidad, todo lo que van a hacer ligas, ¿no? Que van a recuperar como tal su forma, ¿no? Cuando cesa esta fuerza que los está haciendo que se tensionen. Por la parte de la plasticidad, les repito, es cuando un cuerpo va a mantener esas propiedades, ¿no? Va a mantener esa forma cuando yo lo modifico o lo deformo, ¿no? A mi conveniencia. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Nada? Ok. Ductilidad, chavos. Si hay dudas, deténganme, por favor, ¿sí? Ahí levanten su mano o pongan un mensaje en el chat o así brutalmente digan, yo me opongo, ¿no? Así como el burro de Shrek, ¿no? Ductilidad, chavos. Capacidad de deformarse plásticamente frente a esfuerzos de tracción, ¿sí? A ver, ¿qué es un esfuerzo de tracción, profe? Ahorita platicamos, ¿sí? Es la capacidad de un material que es capaz en estirarse en hilos, chavos. A ver, la ductilidad es la capacidad de un material de estirarse en hilos.
¿Qué materiales llegan a tener esta propiedad muy enmarcada? Por ejemplo, el cobre y el oro, ¿sí? Son materiales que, bueno, suelen tener estas propiedades muy enmarcadas. También algunos textiles poliméricos, ¿no? Obviamente los hilos con los que se hacen su ropita, ¿no? El nylon, diferentes materiales, ¿no? Que también comparten estas propiedades. Para que no se vayan con la finta, porque muchas veces los chicos nada más piensan que se puede hacer hilos con con metales, ¿no? No, 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 chavos, también se puede hacer con otro tipo de materiales, simplemente vean todos los tipos de hilos que hay, ¿no? Sí. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué es el esfuerzo a la tracción? A ver, un esfuerzo a la tracción, chicos, es un esfuerzo, déjenme, le pongo esto por acá, es un esfuerzo, chavos, en el que nosotros estamos tensionando un material, ¿sí? Sea una probeta de lo que sea, ¿no? Un material. Entonces, es lo que nos está diciendo ahorita con esta propiedad de ductilidad, ¿no? Que si nosotros estiramos este material, o sea, lo vamos a estirar, vamos a tener esta propiedad de que se va a convertir en un hilo. Nosotros, no se crean que nada más en las industrias, a la hora de hacer, por ejemplo, el cable de cobre que ustedes utilizan, por ejemplo, en sus prácticas, el cable de cobre que está en su red de alambrado ahí de, bueno, toda la ciudad, creo que ya ni siquiera hay cobre ya, creo que ya las cambiaron. Pero bueno, si ustedes quieran hacer un hilo de cobre, chicos, no crean que nada más es, a ver, pues echa el cobre ahí, jálalo, ¿no? No. O sea, esto se hace a cierta temperatura, se controla ese proceso y obviamente se utilizan diferentes rodillos que se les llaman estaciones, ¿sí? Diferentes estaciones por las que va pasando nuestro hilo y se va estirando poco a poco. Me gustaría presentarles algún video respecto a esto. Desgraciadamente, por cuestión de tiempo, pues no podemos hacerlo. En otros cursos, cuando tenemos un poquito más de tiempo, sí lo hacemos, pero de hecho les pongo un ejemplo de cada uno y vamos viendo cada uno de los videos, ¿no? Cuando se toma este curso, bueno, vaya, enfocado totalmente a la química, ¿no? No nada más al examen. Pero bueno, les repito, ¿no? Es eso, chicos. O sea, esa propiedad que va a tener ese material de poderse estirar hasta cierto punto sin romperse y mantenerse en ese estado de hilo, esa es la propiedad de ductilidad. A ver, entonces, throwback, hicimos cohesión, ya quedamos, ¿no? La interacción que va a haber entre los átomos, ya sea que sea más intensa o menos intensa, dependiendo del estado de agregación, ¿va? La dureza, pues va a ser la capacidad que va a tener todo cuerpo a resistir una deformación o una indentación, ¿no? Como tal, que sea penetrado por otro cuerpo, ¿no? La elasticidad, chicos, por su parte, tenemos que son propiedades de todo cuerpo que va a recobrar, ¿no? La forma que tenía cuando se le termina de aplicar la fuerza que se le estaba aplicando. La plasticidad, pues va a ser cuando todo material se le va a aplicar una fuerza y va a mantenerse en esa forma, ¿no? Sin deformarse, ¿sí? Y la ductilidad va a ser la capacidad de un material o de un cuerpo como tal de convertirse en un hilo y mantener esa forma, ¿no? Esa apariencia, ¿va? Muy bien, chicos. Entonces, ¿dudas con esto? ¿Nada? Vale. Vamos ahora con maleabilidad. A ver, chicos, esta todos nos la sabemos, ¿no? La maleabilidad ahí está, por lo general todo el mundo se la sabe, ¿no? Es la capacidad de deformarse plásticamente, chicos, pero para forma de láminas, ¿no? En forma de láminas. ¿Cómo se hace la maleabilidad? Bueno, o cómo es que nosotros podemos medir la maleabilidad. Precisamente por una prueba ya sea de dureza o por una prueba de elasticidad, ¿no? Ahorita vamos a ver las diferentes pruebas que se hacen, de hecho aquí están con los tipos de esfuerzos, pero a final de cuentas es eso, chicos. Por ejemplo, nosotros podemos hablar del aluminio, ¿no? El aluminio es un caso muy típico, ¿no? Vaya, si ustedes se dan una paseada ahí por la Ciudad de México, se van en su carro, ¿no? A dar la vuelta, van a darse cuenta que tal vez un 80% de los vehículos que hay en la Ciudad de México están hechos con aleaciones de aluminio, ¿sí? O sea, con lámina de aluminio. ¿Por qué se utiliza la lámina de aluminio en la industria automotriz? Bueno, porque baja el peso como tal de mi automóvil, ¿sí? Si nosotros tenemos un chasis totalmente hecho de aluminio o peso de mi automóvil baje, y si el peso de mi automóvil baja, va a consumir menos gasolina. ¿Por qué? Porque está moviendo menos peso y estoy consumiendo yo menos cantidad de gasolina, ¿no? Entonces, es debido a eso, no se crean que se cambió nada más por estética, ¿no? El material, porque antes los automóviles, no sé si han visto los automóviles viejitos, por ahí algún documental, se hacían con láminas de acero, ¿no? Y mover una lámina de acero es mucho más complicado que mover una lámina de aluminio. Simplemente un día muevan una varilla de acero y carguen una varilla de aluminio y van a ver cuál pesa menos, ¿no? Esto es debido a la diferencia de densidades, ¿sí? El aluminio obviamente tiene una densidad menor que el acero, ¿no? ¿Va? Entonces, ¿qué otro material puede formarse en láminas? Por ejemplo, el oro. Ustedes están enfrente de ustedes, así enfrentito de ustedes, chicos, tienen una lámina de oro que está trabajando.
¿Cuál es esa lámina de oro? Bueno, esa lámina de oro seguramente está en su tarjeta madre, ¿sí? Su tarjeta madre de su computadora tiene y siempre tiene por lo general un recubrimiento de oro. ¿Para qué? Porque tiene propiedades de conducción muy buenas. No hay material que tenga mejores propiedades de conducción que el oro. Pues simplemente véanlo bueno, aparte de que tiene estas propiedades, tiene propiedades ópticas muy buenas el oro, ¿no? Ustedes lo ven con el telescopio, perdón, el James Webb, ¿no? Todos los espejos que tiene este telescopio están recubiertos con una capa de oro, ¿no? Precisamente por esas propiedades tan buenas que tiene este material. Por algo es el oro, ¿no? Por algo tiene ese valor, ¿no? En el mercado. Que de hecho no es el metal más caro, ¿eh? Ya hay metales más caros ahorita, como por ejemplo el titanio, por ahí está compitiendo, ¿no? Por ejemplo, el uranio, ¿no? También el uranio es bastante caro. No pidan uranio a su casa porque si no les cae el FBI, ¿eh? Con el uranio se hacen las bombas nucleares, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Dudas con maleabilidad? ¿Algo que no se entienda? Nada de nada. Está muy fácil, ¿no? Está regalado, ¿no? Son conceptos regalados, chavos. A ver, tenacidad, chicos, es la capacidad de absorber energía frente a esfuerzos bruscos exteriores antes de romperse o deformarse, ¿sí? Debe ser elástico y plástico a la vez. Como tal, es la resistencia de un cuerpo a ser roto. La tenacidad, chavos, es, por ejemplo, cuando nosotros estamos ante un esfuerzo brusco. ¿Qué material es así típico que tiene propiedades tenaces? Un acero grado herramienta. ¿Cómo identificamos un acero grado herramienta? Por ejemplo, su acero que tiene su martillo. Seguro tiene un martillo por ahí en su casa, ¿no? O han visto un martillo alguna vez en su vida. ¿Qué pasa con este metal? Este tipo de aleaciones son muy peculiares. Se hacen con la finalidad que tengan las mejores propiedades de tenacidad. ¿Por qué? Estos materiales, por ejemplo, este metal con el que se hace estas herramientas, por ejemplo, un mazo o un martillo, lo que ocurre con este material, chavos, es que cada vez que lo golpeamos, se hace más duro, ¿sí? A diferencia de otros, ¿no? Que tú le pegas cada vez más duro y se rompe, ¿no? A este no, es al contrario. Mientras tú más le pegues, más se van acomodando los átomos y más se van comprimiendo, ¿sí? Entonces, un material que es tenaz es un material que va a soportar muchos golpes, muchos esfuerzos bruscos. Otro material que tiene excelentes propiedades tenaces es la fibra de carbono. La fibra de carbono, no sé si han visto, se hacen muchos cascos, ya sea para ciclismo, para montañismo, vaya, un resto de actividades, vaya, físicas extremas, se hacen con fibra de carbono, al igual que los carros, por ejemplo, de la Fórmula 1, ¿no? El chasis que contienen en la parte de enfrente, bueno, la defensa, no sé cómo se llama esta parte, honestamente, tiene mucho material de fibra de carbono. ¿Por qué? Porque la fibra de carbono amolda el golpe. Hagan de cuenta que la fibra de carbono es como una almohada, ¿no? Cuando ocurre un choque, lo que pasa es que este material absorbe ese esfuerzo, ¿sí? O sea, el esfuerzo que ustedes pueden llegar a tener, por ejemplo, si alguien se cae de la bici, ¿no? Imagínense, ¿no? Y se puede golpear la cabeza, pero trae su casco, al momento de golpear el casco con el suelo, la fibra de carbono absorbe el golpe, ¿sí? Absorbe toda esa fuerza y hace que la fuerza que llegue hasta tu cabeza sea menor, o sea, el golpe que vas a sentir va a ser mucho menor, ¿va? Entonces, no se crean que nada más un martillo tiene propiedades tenaces, ¿no? Hay muchos materiales que tienen estas propiedades y se piensan, ¿sí? Para que nosotros podamos ocuparlos en donde se pueda tener una aplicación, ¿no? Como ya lo platicamos ahorita, como en deportes extremos, ¿va? Entonces, al contrario de la tenacidad, ¿cuál es? O sea, el contrario, la fragilidad, ¿sí? Ustedes han visto más de una vez de cuando han ido, por ejemplo, ¿qué les gusta? A comprar una pantalla, ¿no? Al Chedraui, ¿no? O al Walmart o al Costco, no sé, ¿no? Depende su tienda de conveniencia, ¿no? Donde vayan ustedes. No sé si han visto las cajas, ¿no? Cuando sacan estas pantallas, ¿no? ¿Qué dice ahí en grandote? Dice frágil, ¿no? Así, no enorme, ¿no? Y tiene una copita, ¿no? Así, dice frágil, ¿no? Dice frágil, ¿no? ¿Qué significa que un material sea frágil, chavos? Vamos a leer lo que dice ahí. Dice que es la cualidad contraria a la tenacidad, obviamente, ya lo dijimos, ¿no? Tiene el límite de elasticidad y el de rotura muy próximos, ¿sí? Ahorita platicamos qué es esto. O sea, que carecen de una zona plástica. Ahorita vamos a hablar de estas zonas plásticas acá en este diagramita, ¿va? Nada más ahorita vayan nada más identificando a qué se refiere cada una de las propiedades mecánicas. Entonces dice que cuando se ejerce una fuerza sobre un material, se rompen añicos, ¿no? Es eso, chavos, ¿sí? A diferencia de las propiedades tenaces que puede llegar a tener un material, cuando un material tiene propiedades de fragilidad, es un material que ni lo vean feo, porque se va a romper, ¿sí? ¿Cuáles materiales son muy típicos que tengan propiedades frágiles? Los cerámicos, ¿sí? Por ejemplo, si a ustedes se les cae su taza de cerámica de la abuela, donde estaban tomando su chocolate caliente, ¿qué le va a pasar a esa taza? Pues no creo que rebote, ¿no? Y si rebota, va a rebotar en 1000 añicos, ¿no?
Si rebota, va a rebotar en 1000 pedazos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de un material frágil, ¿no? Profe, Materiales como lo son Dime, ¿quién dijo yo? yo, profe, Manuel, Manuel, Manuel. un ejemplo de fragilidad puede ser el vidrio, ¿no? Y, por ejemplo, yo he visto que en los aviones se combina la tenacidad con la fragilidad. Por ejemplo, en las ventanas de los aviones eh, tiene vidrio y se combina con la fibra de vidrio, aparte. Es que no es vidrio. Son materiales compuestos, Emanuel. Un avión es un arte, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean, hacer un avión es un arte. ¿Por Sí, sí, qué? claro, claro. Son materiales compuestos, chavos. Ustedes nada más ven por dentro, pues la cabina bien bonita con su ventanita, ¿no? Pero no saben la cantidad de capas que tiene eso. Así tiene un resto de capas, por eso a eso se le llama un material compuesto, chavos. Un material que no es compuesto, por ejemplo, es una copa de cristal, ¿no? Como lo que nos estaba ejemplificando aquí Manuel, ¿no? Una copa de vidrio, una copa de cristal. Eso es un material que va a tener propiedades frágiles, ¿no? Y que nada más va a tener una capa. Entonces, si nosotros la tiramos, se va a romper, ¿no? En 1000 pedazos. ¿Qué pasa con un avión? Un avión, chavos, qué triste que no lo veamos en esta clase. A mí me gustaría tocar ese tema, pero no está en el temario, desgraciadamente. Pero un material compuesto, chavos, por ejemplo, un avión debe de tener diferentes capas de diferentes metales y de aleaciones que aguanten las propiedades corrosivas que tiene el ambiente y aparte que aguante las temperaturas, ¿no? Por ejemplo, una turbina sube hasta más de 600, hasta más de 800 grados centígrados, ¿no? Cuando ustedes están a punto de despegar, ¿sí? Entonces, al aguantar esas temperaturas, tú tienes de ponerles que aguanten esas temperaturas, ¿no? Que obviamente tu ala no se vaya a prender, ¿no? A los 800 grados, ¿no? Obviamente esto ya está muy estandarizado, ¿no? No se vayan a subir a un avión con miedo, ¿no? Obviamente siempre revisen que las turbinas estén bien, ¿no? Por ahí echen una visualización, ¿no? Antes de subirse, ¿no? No está de más, ¿no? Que siempre se hace una inspección visual, ¿eh? Antes, cuando un avión baja, siempre se le hace una inspección visual y aparte se le checa gasolina, se le checa todo, ¿no? O sea, en ese avión no despega si tiene algo raro, ¿no? Pero bueno, exactamente lo que comentó Manuel es muy cierto, ¿no? Ahí vemos propiedades combinadas, ¿no? Pero te voy a decir algo ahí, Manuel, lo que pasa con las ventanillas de los aviones es que no es cristal o es vidrio. Si tú pusieras un cristal o un vidrio cualquiera, como el que tienes ahí en la casa, ¿no? Como el que ustedes tienen aquí en su casa de ustedes, ¿no? Que bueno, es un cristal normal, ¿no? De cualquier casa, no aguantaría. O sea, la presión que hay arriba sería muy alta, o sea, y bueno, las corrientes de aire harían que ese vidrio colapsara y se rompiera. Este material, estas ventanillas están hechas de diferentes capas. Traen ahí, por ejemplo, una capa de un polímero, como 2 capas de polímero y como 3 capas de cristal para aguantar este golpe, ¿va? Entonces, como dato curioso, ¿no? Sí, ¿Algo sí, quieren profe. comentar más, muchachos? ¿Algo quieran comentar? Habían comentado algo. Estaba comiendo aquí a mi fruta que tengo aquí al lado. Sin comentarios, profe. En comentarios, ¿no? No graben esto, Polibots, por favor. Ya la tenemos. 9:50. 5 minutos más. Y le damos ya la palabra a la profesora Sheila, ¿va? Muy bien, muchachos. Déjenme, me paso mi manzana porque si no, no puedo platicar de esto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Nada? Perfecto, muchachos, perfecto. No, son bien buenos. Estaban re buenos. Muy bien, chicos. Entonces, no, nos quedamos en fragilidad, ¿no? Digan, ¿qué onda con la fatiga? Bueno, hay materiales, chavos, que siempre están sometidos a esfuerzos, ¿sí? Por ejemplo, una tuerca o un engrane, ¿no? Un engrane más bien, ¿no? ¿Han visto el logo de Polybots Academy? Por acá lo tenemos, ¿no? ¿Dónde está? Este es mi logo, yo lo pongo en todas las diapositivas y ahorita no aparece ninguna, ¿no? A ver, espérenme. Acá está, vean. Aquí está el logo de Polybots Academy, ¿no? Vean. Se dan cuenta, tiene una tuerca, ¿no? Ahí, como un engrane, ¿no? Hay materiales como los engranes, chicos, que siempre están sometidos a esfuerzos. ¿Por qué? Porque siempre están interaccionando con otro cuerpo, ¿no? En este caso, por ejemplo, los engranes siempre están dando vueltas, ¿no? De la máquina que estamos platicando. Hay ocasiones, muchachos, que estos materiales, déjenme, me regreso. Vamos a ver lo que dice ahí, antes de decir cualquier cosa. Dice que es la resistencia a la rotura por un esfuerzo de magnitud o sentido variable, deformación de los materiales sometidos a cargas variables, algo inferiores al de la rotura. ¿A qué se refiere esto en español? En español latino, ¿no? Chicos, cuando nosotros tenemos un engrane y que está sometido a diferentes esfuerzos, este engrane, si llega a su límite de ruptura por fatiga, obviamente se va a romper, ¿no?